Los dos son muy populares. No me he sentido muy popular últimamente. Bueno, lo eres, acéptalo. Ella se apartó. Estás tan guapo. ¿De verdad me veo bien? Shane se giró para examinarse en el espejo. Llevaba un traje gris claro, no un smoking, con una corbata azul pálido, y estaba nervioso. Se había recortado el pelo, pero seguía siendo bastante largo, y lo llevaba suelto. Gracias, mamá. ¿Está papá ayudando a Ilya a prepararse? Sí, pero sabes que eso solo es una excusa para que los dos pasen el rato. Shane sonrió ante eso. Deseaba que Ilya pudiera tener a su familia aquí hoy, pero estaba contento de que se hubiera acercado tanto al propio padre de Shane. Bueno, dijo su madre sonriendo, probablemente deberíamos ir allí. ¿Tienes el anillo? Shane se palmeó el bolsillo. Sí, aquí lo tengo. Su mamá se asomó de nuevo por la ventana. Y él está ahí afuera. Shane trató de ir hacia la ventana, pero Yuna lo detuvo. Lo verás en la ceremonia. Da mala suerte verlo antes. Mamá, lo vi esta mañana. Nos levantamos juntos, desayunamos. Omitió la tercera cosa que habían hecho. Solo dame el gusto. Mi único hijo se va a casar. Shane sonrió y la abrazó con un poco de torpeza porque ambos intentaban evitar aplastar las flores que llevaba en su ropa. En serio, eres la mejor madre del mundo. Bueno, dijo ella con un ligero temblor en su voz. Lo has hecho fácil. Bajaron juntos las escaleras y luego atravesaron el salón que desde hace unas semanas estaba lleno de fotos enmarcadas de Ilya y Shane juntos. Shane aún sentía el impulso de esconderla en los cajones, pero le encantaba verlas. Le encantaba saber que no había nada que ocultar. Cuando entró por la puerta se quedó de nuevo atónito ante la multitud. Debía haber cerca de 100 personas en el césped entre la casa y el río. Vio a Hayden y a Jackie con sus hijos, a Farhan junto a su marido, que estaban charlando con Max. Guy y su esposa se reían con Ryan y Fabian. Troy y Harris hablaban con el entrenador de Ilya, ahora entrenador de Shane, y con una mujer que probablemente era la esposa del entrenador. Rose saludó a Shane desde el otro lado del césped, donde hablaba con Slevana, la amiga de Ilya, a quien Shane había conocido ayer por primera vez, cuando los tres almorzaron juntos. Había un pequeño grupo de jugadores centauros que miraban disimuladamente a Rose. De hecho, había muchos jugadores de centauros. El único jugador de Montreal que estaba ahí, además de Hayden, era JJ, y Shane se sintió un poco aturdido solo con verlo. Su amistad había vuelto a ser sólida, pero seguía significando mucho para Shane que JJ estuviera aquí. Entonces Shane encontró a Ilya entre la multitud. Estaba increíble, por supuesto, con su traje. Anya estaba a sus pies, recién arreglada y con un lazo en la cabeza. Shane no estaba seguro de poder acercarse a Ilya. Todo esto era muy flojo, ni siquiera había sillas. Ilya giró en su dirección y sus miradas se encontraron, y le dedicó una sonrisa, y Shane sintió que se convertiría en piedra. Nos vamos a casar. Sintió un suave toque en su codo y se giró para ver a la jueza de paz que habían contratado para celebrar la ceremonia. ¿Listo?, le preguntó con una sonrisa cálida. Shane volvió a mirar a Ilya y dijo, ¿ahora? Ilya asintió. ¿Tienes el anillo?, susurró Shane mientras se encontraban uno frente al otro delante de todos. Ilya apenas se contuvo de poner los ojos en blanco. ¿Por qué? ¿Es importante? Shane lo fulminó con la mirada y la jueza de paz, Nancy, puso en marcha las cosas. Dijo un montón de palabras que probablemente eran muy agradables, pero Ilya solo se concentraba en Shane. Se veía tan hermoso y tan feliz. Era difícil creer que se trataba de la misma persona a la que le había intentado ignorar en el estacionamiento de un estadio hace 13 años. Excepto que las pecas eran las mismas, los ojos oscuros e inteligentes y las largas pestañas negras, la adorable naricita, todo eso era igual. La forma en que el corazón de Ilya se aceleró cuando lo miró fue la misma. Ilya, Nancy dijo suavemente. Lo siento. Se escuchó risas a su alrededor y sonrió tímidamente. Ya puedes sacar el anillo. Sí, correcto. Sacó el anillo del bolsillo de su abrigo y esperó instrucciones. No escribieron sus propios votos porque,
Bueno, ninguno de los dos era especialmente elocuente. Por favor, repite después de mí, dijo Nancy. Hago un llamado a estas personas aquí presentes. Y le repitió las palabras con cierta torpeza. Su acento era peor que el habitual. Sonaba ridículo. Para atestiguar que yo, Ilya Rosanov, bien, se acordó de no usar su segundo nombre. Ilya no quería ninguna parte de su padre aquí hoy. Repitió las palabras. Te tomo a ti, Shane Hollander, como mi legítimo esposo. Tal vez deberían haber escrito sus propios votos. Estos eran sombríos, completamente rígidos y carentes de emoción. ¿Quién iba a sentir algo con estos votos insulsos? La voz de Ilya se quebró incluso antes de llegar al nombre de Shane, lo que hizo que toda la cara de Shane se contrajera en un esfuerzo. Supuso Ilya por no llorar. Lo siento, susurró Ilya. Shane se limitó a negar con la cabeza. Con un poco de esfuerzo consiguió pasar su turno para repetir los votos. Nancy dijo unas palabras más mientras intercambiaban los anillos. Con este anillo te amaré, honraré y apreciaré. Y este anillo es el símbolo de mi amor, dijo Shane. Asqueroso, murmuró Ilya, lo que hizo que Shane resoplara y se echara a reír, lo que hizo reír a todos los demás. Shane deslizó el anillo recién redimensionado en el dedo de Ilya, que le sonrió bobamente. Nancy dijo algunas cosas aburridas que terminaron con los declaró Shane e Ilya casados. Pueden celebrar su matrimonio con un beso. Ilya agarró a Shane y le dio un beso. Todo el mundo aplaudió. Shane parecía aturdido, pero Ilya levantó sus manos unidas en el aire y dijo, «Estamos casados». Ella no tenía ni idea de dónde debían ir ahora. No había un pasillo ni nada, y esta era su casa. Un momento, todavía tienen que firmar algunos papeles, dijo Nancy. Sí, claro, dijo Shane. ¿Adentro entonces? Sí, aceptó Ilya. Al menos ahora tenían un destino. A la multitud le dijo, tenemos que firmar algunas cosas, pero volveremos a la fiesta. De repente se escucharon varios aplausos. Caminaron rápidamente hacia la casa, tomados de la mano, mientras sus amigos vitoreaban a su alrededor. Esta no fue la verdadera boda, aseguró Ilya Rubí, mientras ambos disfrutaban de un poco de pastel. La verdadera fue la que tú hiciste. Esta es solo para el espectáculo. Rubí le sonrió y luego le dio un codazo a su hermana. Te lo dije. La noche se acercaba y alguien había encendido las cuerdas de luces que June había insistido en colocar en el patio. Se veía muy bien, como mágico. Los hijos del vecino de Ilya, William y Andrew, se acercaron y apartaron a Ruby y a Jade para jugar algún juego que parecía implicar muchas carreras. Así que dijo una voz detrás de Ilya. Levantó la vista de donde estaba sentado en el césped y vio a Hayden. Me robaste a mi mejor amigo. Sí, pero nos expusiste en un video, así que tal vez estamos a mano. Mira, realmente lo siento mucho. Ilya se rió y se levantó. Solo estoy bromeando. Bueno, me alegro por ustedes, dijo Hayden. Y entiendo por qué Shane dejó Montreal, pero voy a extrañar tenerlo cerca. Deberías firmar con Ottawa. Tu contrato es probablemente barato, ¿no? Hayden negó con la cabeza. Él es un tipo difícil de querer, Rosanov. Eso no es lo que piensa Shane. ¿Qué no piensa Shane?, preguntó Shane, acercándose sigilosamente por detrás de Ilya. Nada, dijo Ilya, sonriendo como el tonto enamorado que era a su flamante marido. Así que Shane dijo nervioso, a mamá se le ha metido en la cabeza que tenemos que bailar delante de todos. Sinceramente ni siquiera había pensado en ello, pero supongo que eso es cosa de las bodas. Hayden parecía sorprendido. ¿No han elegido ni siquiera una canción? Shane no se sabe ninguna canción, dijo Ilya. Aparentemente Shane estaba demasiado nervioso para reconocer la broma de Ilya. Entonces, ¿quién estará a cargo de la música? Realmente no sé cómo bailar. Vamos, dijo Ilya y extendió su mano. Resultó que Harry se había encargado de la música y tenía su teléfono conectado a los altavoces. Harris, llamó Ilya desde el centro del patio. Toca algo romántico. ¿Me vas a dejar elegir? Harry sonaba aterrado.
Solo elige lo que sea, está bien. Ilia miró la cara de ansiedad de Shane. Algo corto. Ilia le tendió la mano a Shane. ¿Tú vas a dirigir?, preguntó Shane. Sí, porque tú no sabes bailar. Shane resopló y le tomó la mano, luego puso la otra en la espalda de Ilia, mientras empezaba a sonar la voz inicial de Diamond de Rihanna. Esto parece una lección extraña, dijo Shane. No, dijo Ilia, es perfecta. Bailaron, bueno, giraron bajo las luces y rodeado de todos sus seres queridos, mientras Rihanna cantaba una letra que en secreto siempre había hecho pensar a Ilia en Shane. He escuchado esto antes, dijo Shane. Ilia se rió. Te amo tanto que apesta. Shane le sonrió. Una semana después, mes octubre. ¿Sabes?, dijo Shane, la última vez que estuve en un partido inaugural de los Centauros de Ottawa tenía 12 años. Ilia le sonrió. No había podido dejar de sonreír desde que se había despertado aquella mañana y Shane había estado igual de mareado. Se despertaron juntos y luego habían llevado a Anya a correr. Hicieron un gran desayuno juntos y lo comieron en la terraza porque había sido un día hermoso y soleado. Shane le había recordado a Ilia que se tomara la píldora con el desayuno, lo cual no era necesario porque Ilia tenía una alerta programada en su teléfono para recordárselo, pero aún así era muy dulce. Habían almorzado con David y Yuna porque Shane había insistido en que era un ritual importante de la noche de apertura. Habían conducido juntos hasta el estadio, deteniéndose al final del camino de entrada. William y Andrew tenían un cartel. Esta vez decía Shane Hollander y Ilya Rosanov, y luego lo que parecía un dibujo de la Copa Stanley. Había sido un día perfecto y le estaba deseando que pasaran 10 años más. Te ves bien, dijo Ilya, ahora incluso con ese estúpido logo. Shane miró su camiseta. Me está empezando a gustar. Eres un mentiroso. Dejen de coquetear y póngase en orden, dijo Bob con una sonrisa. Shane, se supone que debes estar allá arriba, entre Luca y Tanner. Sí, dijo Ilya solemnemente. La parte de atrás de la fila es solo para los capitanes. Shane se giró y miró su propia camiseta. Vio un espacio vacío. Es cierto, no estoy acostumbrado a no tener esa C. Acostúmbrate, dijo Ilya, golpeando su propia C en su camiseta. Esto se queda aquí. Shane le hizo un gesto burlón y luego se dirigió a la fila. Viene por esa C, dijo Bob. Ilya sonrió. Lo sé. Escuchó el nombre de Shane y luego el rugido de una sala repleta de gente animando a la superestrella local que por fin podían reclamar como suya. Ya es más popular que nosotros, dijo Bob. Más popular que tú, tal vez. Unos minutos después, Ilya salió al hielo y completó el círculo en el centro del hielo. Shane se colocó justo enfrente de él con una amplia sonrisa. Ilya le devolvió la sonrisa. Creo que finalmente es hora de obtener una de esas banderas, dijo Bob por encima de los vítores y la música fuerte. Lo vamos a hacer. Ilya nunca había estado tan seguro de nada. Vamos a conseguirlo. Fin. Y bueno, es así como termina el segundo libro de la historia de Shane e Ilya Dalongay. Nos dieron hermosos momentos, los chicos se casaron y ahora están jugando juntos en Ottawa. Así que déjenme sus comentarios ustedes qué opinan, qué les pareció el final de la historia de Shane e Ilya del segundo libro. Así que bueno, déjenme sus comentarios. No se olviden que aquí en el canal pueden encontrar toda la historia completa y en orden. En el canal está en una lista de reproducción para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes puedan escuchar esta hermosa historia de Shane e Ilya Dalongay. Así que déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. Muchas gracias a todos por ver los videos. Muchas gracias por siempre pues apoyar el canal. Mil gracias. Y bueno, con esto terminamos. Por favor, si usted el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.